Priscila Loera Franco era una joven de 18 años llena de sueños que residía en la Ciudad de México junto a su familia. Estudiaba economía en la Universidad Nacional Autónoma de México y trabajaba como ayudante en la empresa de transporte de su padre. Era una chica alegre, perspicaz e inteligente, a quien, según su padre mencionó, también se le daban muy bien los idiomas. El 11 de diciembre de 2007, sobre las 4 de la tarde, Priscila se dirigía hacia la empresa de su padre. Durante el trayecto, la joven pudo ver un accidente automovilístico. Cuando se paró para ayudar y mientras se disponía a salir de su vehículo, un individuo armado y acompañado de otros 4 desconocidos la abordaron y la forzaron para que se volviera a meter dentro. Todo este suceso quedó registrado en una cámara de seguridad cercana. Obviamente el accidente automovilístico era falso y todo se trató de una trampa para poder secuestrar a la muchacha. A pesar de que Priscila luchó y se resistió, los 5 individuos lograron volver a meterla dentro del coche, en el asiento trasero, donde los desconocidos también se subieron y se dirigieron hacia un rumbo desconocido, secuestrando así a la muchacha. Pocas horas después, la familia de Priscila recibió la primera llamada con una grabación de la chica, donde les comunicaba que había sido secuestrada y que de ellos dependía si las cosas se pondrían fáciles o difíciles. Después de dicha grabación habló uno de los secuestradores, el cual les exigía un rescate de $2 millones en metálico, una cantidad que la familia Loera no disponía y que les resultaba casi imposible reunir. El padre de Priscila, de nombre Marco Vinicio Loera García, antes de proceder a pagar ningún rescate, decidió avisar a las autoridades, quienes en un principio lo acusaron de haber sido él mismo quien había orquestado el secuestro, pues decían que les resultaba demasiado extraño que las cámaras hubieran grabado justo ese momento en el que secuestraban a Priscila. Además, las autoridades también le ordenaron a Marco que no hiciera público el secuestro de su hija ni se dirigiera a ningún medio para que nada pudiera afectar a la investigación, y Marco siguió al pie de la letra todas las instrucciones. También se pudo averiguar al ver el vídeo del secuestro grabado por la cámara de seguridad que los secuestradores pertenecían a una banda criminal llamada Las Pelonas, quienes se especializan en extorsiones y torturas. La banda de Las Pelonas era ya conocida por su modus operandi. Secuestraban a jóvenes y luego exigían rescates sustanciales a sus familias, normalmente de 4 a 5 millones de pesos mexicanos. No obstante, aunque se pagaran los rescates, la mayoría de las veces asesinaban a sus víctimas en las primeras 48 horas después del secuestro, para luego abandonar los cuerpos en áreas boscosas y apartadas de la ciudad. Las investigaciones también revelaron que algunos miembros de la banda tenían conexiones corruptas con funcionarios de la entonces Agencia de Investigación Criminal. Hasta un mes después, la familia de Priscila no volvería a recibir otra llamada por parte de los secuestradores. En dicha llamada le dieron instrucciones a Marco Vinicio, el padre de Priscila, para que acudiera a una iglesia de la Ciudad de México y entregara todo el dinero del que disponía para el rescate de su hija. Para ese entonces, la familia de la muchacha secuestrada había conseguido reunir unos 500,000 pesos mexicanos, que se corresponden con casi $30,000. Marco cumplió con las instrucciones y dejó el dinero en el lugar de la iglesia que le habían indicado. Cabe destacar que en esos momentos y durante varias horas las autoridades estuvieron cerca de la iglesia para poder atrapar a los secuestradores, pero eso nunca sucedió, pues el dinero desapareció y Priscila nunca fue liberada. No sería hasta 8 meses después, en septiembre de 2007, que los secuestradores no se pusieron en contacto de nuevo con la familia de Priscila. En esta ocasión también le daban instrucciones a Marco y lo citaban en un puente peatonal de la Ciudad de México para que dejara el dinero del rescate. En esos momentos, Marco había reunido $115,000 además de varias joyas, y esto fue lo que dejó en el lugar que los secuestradores le indicaron. Pero de nuevo, Priscila tampoco fue liberada. El tiempo transcurría y su familia, desesperada por recuperar a Priscila, pagaron el rescate en múltiples ocasiones, siempre a la hora y en el lugar indicado por los secuestradores. Sin embargo, en lugar de obtener señales de vida de su hija, recibían correos electrónicos con vídeos y fotografías que la mostraban siendo violada
y torturada de diversas formas, además de raparle el cabello, pues esta banda criminal se caracterizaba por rapar a sus víctimas, y es por eso que se apodaban como las pelonas. Un año y medio después del secuestro de Priscila, concretamente el 11 de agosto de 2009, la policía cibernética que se encontraba investigando el secuestro logró dar con uno de los secuestradores. Supuestamente este sujeto era Nino Colman Hoyos, de origen colombiano y antiguo trabajador de la empresa de transporte de Marco Vinicio Loera, el padre de Priscila, y que para el momento del secuestro de la chica ya no trabajaba ahí puesto que había cambiado de empresa. La policía interceptó varios correos electrónicos desde el puesto de trabajo actual de Nino Colman, donde supuestamente se comunicaba con el padre de Priscila a través de direcciones de correo con los nombres de papi por favor y mami por favor @hotmail.com. Era desde esas direcciones de correo donde Marco Vinicio recibía los vídeos y fotografías de Priscila, por lo que pudieron reunir varias pruebas y determinar que Nino Colman era uno de los miembros de la banda de las pelonas y acusarlo de secuestro agravado. Sin embargo, el acusado no hablaba ni proporcionaba información a las autoridades sobre dónde estaba Priscila y si se encontraba con vida. Debido a la detención de Nino Colman, la familia de Priscila comenzó a recibir varias amenazas, en las que advertían a Marco Vinicio que si Nino Colman era sentenciado a prisión, su hija aparecería sin vida. Para esas fechas, es decir, agosto de 2009, la familia de Priscila seguía recibiendo pruebas de vida de la muchacha. Pero debido a las deudas que había acumulado para pagar los rescates, un acreedor denunció a Marco Vinicio y este tuvo que ingresar a prisión hasta el 2012. Al salir en libertad, la familia de Priscila continuó con su búsqueda. Ya habían pasado casi 5 años del secuestro de Priscila Loera, pero la esperanza de su familia nunca se desvaneció por completo. Pocos meses después, ya para el mes de octubre de 2013, la familia Loera recibió la llamada que siempre había temido, y es que el cuerpo de Priscila había sido encontrado sin vida el 19 de febrero de 2010, casi 3 años antes, pero hasta el 2013 no se pudo cotejar el ADN de Priscila con el de su familia. En esta llamada le confirmarían a Marco Vinicio que ese cuerpo correspondía a su hija. Para el momento del hallazgo, el cuerpo de Priscila se encontraba con varios signos de tortura y con 2 impactos de bala, uno en la cavidad bucal y otro en la nuca. Priscila había estado un total de 798 días secuestrada y siendo torturada, y la banda había continuado enviando pruebas de vida a su familia mucho después de haberla asesinado. Este secuestro se registró como el más largo en la historia de la Ciudad de México, pero sorprendentemente hasta 2013 se creía que Priscila podía seguir con vida. Por otro lado, Nino Colman finalmente fue sentenciado a 60 años de prisión y en la actualidad sigue cumpliendo condena. No obstante, la Comisión Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos aboga por su libertad debido a la presunción de inocencia, a que se cometieron diversas irregularidades en su detención y a que supuestamente fue torturado por parte de las autoridades para que confesara. Los otros miembros de la banda de las pelonas, quienes aparecen en los registros de la cámara de seguridad y a los que claramente se les puede ver la cara, nunca fueron identificados ni detenidos, pues actualmente la banda criminal continúa actuando en el Estado de México con total impunidad desde hace más de 30 años. La desgarradora historia de Priscila Loera Franco pone de manifiesto el horror y la impunidad que acechan en México debido a los secuestros. Su caso ha sido ampliamente difundido por organizaciones civiles como Alto al Secuestro y México SOS, quienes buscan apoyar a las víctimas y sus familias, así como clamar por justicia y seguridad para todos los ciudadanos. Mientras tanto, la familia Loera Franco, compuesta por Marco Loera García, el padre, María del Carmen Franco, la madre, y los hermanos menores, Marco y María, continúa llevando consigo la carga de una tragedia inimaginable. Vivían en la colonia Pro Hogar, en Azcapotzalco, Ciudad de México. Su vida cambió para siempre aquel triste día de diciembre de 2007, cuando su hija Priscila fue arrancada de su lado por los despiadados miembros de las pelonas. La familia enfrentó obstáculos insuperables durante la investigación, luchando contra la negligencia, la corrupción y la indiferencia de las autoridades. Pagaron rescates en vano y sufrieron el tormento de no saber el destino de su amada hija durante casi 6 años.
El padre de Priscila, Marco Vinicio Loera García, denunció la negligencia, corrupción y apatía por parte de los funcionarios encargados del caso. Acusó filtraciones de información que alertaron a los secuestradores y la falta de seguimiento adecuado a las pistas y las líneas telefónicas proporcionadas. La Ciudad de México, siendo la capital del país y uno de los centros urbanos más grandes de América Latina, se convierte en un imán para los secuestradores que buscan oportunidades para perpetrar sus delitos. El caso de Priscila Loera Franco es un testimonio sombrío de la persistencia de esta amenaza en la Ciudad de México, donde la impunidad y la violencia han permitido que grupos criminales como las Pelonas operen con relativa libertad mientras siembran terror entre la población.